Me saludo con la dulce paz de nuestro Señor Jesucristo. Le agradecemos a Dios nuevamente de poder estar nuevamente en contacto con cada uno de ustedes. Le damos gracias a Dios por el amor y la misericordia que nos permite nuevamente de poder compartir la bendición de Dios. Que Dios nos ayude, que Dios nos alcance la fuerza, la fortaleza y que Dios nos alcance la suficiente sabiduría y la capacidad como para poder entender y que podamos entender y comprender el mensaje de la palabra de Dios. Dios, en su infinita misericordia, siempre utilizará todos los medios para hablarnos a cada uno de nosotros, porque es un Dios que sigue amando a la humanidad, sigue amando de tal manera que no quiere que nadie se pierda en este mundo ni en la vida venidera. Lo importante es que podamos entender que en estos tiempos necesitamos oír la voz de Dios. Y qué más y qué mejor medio de comunicación es para poder hablarle de este Dios maravilloso, poder hablarle de la misericordia y que todos puedan oír la voz de Dios. Dios siempre le habló a la humanidad y le seguirá hablando, utilizando todos los medios, y qué bueno que nosotros podamos ser sensibles a la voz de Dios. Dios nos habla por medio del Espíritu Santo y el poder de la palabra. Dios nos dejó otros libros como para que nosotros podamos tomar como referente verdaderamente lo que Dios, el mensaje que Dios quiere darnos a cada uno de nosotros. El único referente que Dios dejó es la palabra de Dios, que es espíritu y que es vida y que tiene poder para poder regenerar toda una generación. Esta generación que necesita verdaderamente en estos últimos tiempos, necesita arrepentirse de su pecado y necesitan volverse a Dios. Y qué bueno es poder oír la voz de Dios. Es parte de lo que necesitamos, amigo, porque todos queremos de una manera u otra tener fe en Dios, pero es imposible de poder alcanzar la fe si nosotros no oímos la palabra de Dios y no leemos las Escrituras. Es imposible, porque la palabra de Dios nos enseña que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Si nosotros no buscamos la forma de nutrirnos de este conocimiento tan importante como es la palabra de Dios, es difícil que podamos obtener la fe. La fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios, que es espíritu y que es vida. Y quiere darle vida a este mundo que está plagado de maldad, en este mundo en que vivimos, que está plagado en donde el diablo está haciendo de la suya, destruyendo a la humanidad. Como lo he dicho en otros videos anteriores, primero comenzó el mismo Satanás verdaderamente destruyendo la naturaleza, tratando de destruir todo lo que Dios creó, porque, amigo, el diablo vino con un propósito y está en esta tierra con un propósito de destruir a la humanidad. Eso deberíamos de tenerlo en cuenta. Si él vino para matar, robar y destruir. Lo contrario lo de Jesucristo. Jesucristo vino por medio del Espíritu de Él y se hace presente en todo lugar por medio de su Espíritu para reconstruir todo lo contrario a lo que el diablo hace. El diablo odia a la humanidad desde el principio de la creación. Por eso está aquí en la tierra haciendo de la suya, tratando de destruir primeramente la naturaleza y luego destruir a la humanidad, porque Él vino para cumplir esa función. Que lo podamos tener presente en cada momento antes de tomar decisiones en la vida equivocada, porque la necesidad que tiene el hombre hoy en día recurre a lo que tiene a mano y en muchas oportunidades asiste a lugares donde no son los lugares correctos como para poder aprender a buscar a este Dios maravilloso, este Dios glorioso, este Dios que está sentado a la diestra del Padre. Pero es lógico, es por la necesidad que tienen los seres humanos, recurrimos a lugares que no son de edificación para nuestras vidas y para nada trae provecho a lo que concierne a una vida en lo que deberíamos de llevar cada uno de nosotros, lo que es lo espiritual. Pero qué bueno que es Dios, amigo. Dios seguirá hablando a la humanidad, seguirá llamándola a la humanidad para que se vuelva de sus malos caminos y pueda oír la voz de Dios. Como esta historia bíblica que quiero compartir con ustedes en este momento, esta historia que es real, ¿no? Que es real, porque digo que es real porque verdaderamente vemos que el hombre no quiere comprometerse con Dios y no quiere oír la voz de Dios. En una de las oportunidades Jesús dice que recorría las aldeas y observando las necesidades que había en la humanidad. Pero sabe que el privilegio que tuvo Marta y María son historias bíblicas que son para estos tiempos también, que es para este tiempo el cual nosotros estamos viviendo. Es la historia de estas dos hermanas, ¿no? Donde Jesús visita a Marta y a María. Qué bueno, ¿no?
de poder tener una visita tan importante como es la de Jesús, ¿no? Pero dice que justamente Marta y María seguramente se encontrarían con algunas necesidades, como tenemos cada uno de nosotros, necesidades en abundancia, ¿no? Quizás algunas materiales, pero en el orden espiritual tenemos muchas necesidades. Porque el hombre tiene todo en muchas oportunidades y aún no tiene nada, porque se encuentra vacío, se encuentra sin Dios, se encuentra sin fe y se encuentra sin esperanza. Marta y María reciben la visita de Jesús. Qué bueno que es Dios. Y tú también, por medio de este medio de comunicación, Dios quiere visitarte. ¿Vos sabés por qué quiere Dios visitarte, amigo? Porque te conoce desde el vientre de tu madre y me conoce a mí también. Y sabe que en lo más profundo de tu corazón hay una necesidad de Dios inmensa. Porque así vive la humanidad en el mundo en que vivimos. Aún tiene todo y aún no tienen nada. Porque podamos tener, que no está mal, como siempre digo, en el orden material de poder tener y alcanzar cosas que son necesarias, pero no son tan importantes en la vida, ¿no? Son necesarias por un tiempo mientras vivamos en este mundo. Qué bueno que esté Dios. Pero en esta oportunidad quiero tomar referente la palabra de Dios, que lo más importante es la palabra de Dios, amigo, no los libros, porque el mundo está plagado de libros. Muchos libros hay en el mundo, pero el referente y concerniente a lo que concierne al reino de los cielos, el referente más grande siempre seguirá siendo la palabra de Dios, porque los libros son libros, escritos por personas que han tenido diferentes problemas y dificultades y testimonios de personas que cuentan según su historia, ¿no? Pero yo te cuento siempre la historia de Jesús. Siempre te contaré y te hablaré de la palabra de Dios. No tomaré nunca como referente libros, porque los libros te pueden llegar a confundir, los libros te pueden llevar aún a vivir una vida equivocada en el mundo en que vivimos y llevándote a creer en creencias religiosas que no sirven para nada. Lo más importante para la vida del hombre siempre seguirá siendo Dios y el poder de la palabra de Dios, que es espíritu y que es vida. Qué bueno que esté Dios. La historia bíblica se encuentra en el libro de Lucas, capítulo 10 en adelante. Dice la palabra de Dios, la maravillosa palabra de Dios. Esta, dice, tenía una hermana que se llamaba María, la cual, sentándose a los pies de Jesús, oía la palabra de Dios. Qué bueno que es Dios. Primeramente se encuentra con Marta, la que la recibe en la casa a Jesús. Qué privilegio, de recibir la visita de Jesús. En esos tiempos que la gente se agolpaba aún para tocarlo a Jesús, Marta y María tienen el gran privilegio de recibir a Jesús. ¿Quién la recibe? Marta. Y la otra hermana que se llamaba María. Dos hermanas quizás con pensamientos distintos y diferentes, ¿no? Pero con las necesidades mismas de oír la voz de Dios, tanto Marta como María. Y Marta, preocupada por los quehaceres de la casa y quizás por los problemas de la vida. Qué maravilloso momento vivieron estas dos hermanas, ¿no? De recibir a Jesús, Marta preocupada por los quehaceres de la vida, como cuántas personas que se preocupan y aún se desvelan por los problemas de la vida y aún no tienen paz en sus corazones. Cuántas personas que se preocupan por las cosas solamente de este mundo. Y no nos damos cuenta, amigo, que la vida es tan corta en el mundo en que vivimos y nos preocupamos, y aún cuántas personas no pueden conciliar el sueño por las noches solamente pensando en las cosas de este mundo, viviendo una vida cargada de materialismo, de preocupaciones, de aflicciones, y no se detienen por un momento en meditar en la palabra de Dios, ni aún recordar historias bíblicas como la palabra de Dios, que es espíritu y que es vida. No, Marta se preocupaba por los afanes y los quehaceres de la casa, que no está mal que lo haga porque alguien lo tiene que hacer, pero María fue sabia. María eligió la mejor parte que no le será quitada bajo ningún punto de vista. Dice que María se sentó a los pies de Jesús para oír la palabra de Dios. Qué bueno que es Dios, amigo. ¿Cómo no confiar y no creer y aprender a creer y confiar en este Dios maravilloso? Que María dice que tomó la mejor parte de sentarse a los pies de Jesús para oír su palabra. Qué bueno que es Dios, porque seguramente María y Marta, las dos, tenían necesidad de oír la voz de Dios, pero solamente María
la que tuvo que prestar atención para oír la voz de este Dios maravilloso. Eligió la mejor parte. Que Dios nos ayude, amigo, y que nosotros podamos aprender a buscar la forma y la manera de aprender a ponerlo a Dios en primer lugar. María fue sabia por excelencia. Se sentó a los pies de Jesús para oír la palabra de Dios. Tú también, amigo, necesitas oír la palabra de Dios. La palabra de Dios tiene poder para cambiar la vida del hombre y de la mujer. La palabra de Dios tiene poder para cambiar y transformar a aquellas personas que están perdidas en este mundo, que viven sin Dios, sin fe y sin esperanza. Tú necesitas, amigo, y esta es la palabra que te estoy hablando en este momento, es la que necesito oír, testimonio de transformación y de cambio. Solamente Dios, que nosotros anunciamos a través de su palabra, es la que tiene poder para transformar y cambiar tu vida y darle un buen cambio a tu vida, porque lo necesita. Cuando nosotros cambiemos nuestra mala manera de vivir, todo comenzará a ser distinto y diferente en la vida del hombre. Que Dios nos ayude, que Dios nos alcance la fuerza, la fortaleza, para que en estos tiempos tan difíciles que vive la humanidad, podamos buscar a Dios y podamos tomar la mejor parte, la que tomó María, la cual no se le será quitada, dice la Biblia, porque María eligió la mejor parte de sentarse a los pies de Jesús. ¿Qué tal, amigo? Que Dios nos ayude y que podamos en estos últimos tiempos oír la voz de Dios. Si necesitamos una restauración en lo más profundo de nuestro corazón, un cambio en nuestra vida, busquemos a Dios y acerquémonos a Dios con corazones contritos y humillados para oír la voz de este Dios maravilloso, que te ama, que no está todo perdido en la vida, amigo. Tú que piensas en tus pensamientos y en tu manera de pensar y en tu manera de creer, que todo se termina hoy a través de esos problemas que estás atravesando en la vida. Hoy, en este mismo momento, Dios puede transformar y puede cambiar tu vida y puede hacer un ser diferente, distinto a la cual estás mal acostumbrado a llevar en el mundo en que vivimos. Dios puede cambiar tu mala costumbre. Dios puede cambiar tus creencias religiosas a la cual te conducen cada día más a la perdición. Yo simplemente te hablo de Dios y te seguiré hablando de este Dios que nos transmite historias bíblicas que reflejan a la realidad en la vida del hombre. Que Dios nos ayude, amigo, que Dios nos alcance la fuerza que necesitamos y nos puedas convencer, Dios, por medio del Espíritu Santo y el poder de la palabra de Dios, que es espíritu y que es vida. Que Dios nos ayude y que Dios nos alcance la fuerza que necesitamos para creer en Él, solamente en aquel que verdaderamente tiene poder para transformarte y para cambiar tu vida. Que Dios te ayude y que Dios nos ayude y que nos alcance la fuerza, el valor y la valentía para acercarnos a Dios en estos últimos tiempos que estamos viviendo con tantas necesidades. Oír la voz de Dios es enriquecernos espiritualmente. No solamente oír la palabra de Dios significa enriquecernos espiritualmente, sino que comenzamos a prepararnos a través de la palabra de Dios, que es la guía que tenemos hasta alcanzar la vida eterna junto con Jesucristo. Dios nos enseñará a vivir una vida mejor en este mundo por medio de su palabra hasta alcanzar la vida eterna. Que Dios nos ayude y que Dios nos alcance la fuerza que necesitamos para poder vencer en un mundo lleno de dolor y lleno de preocupación. Que Dios te bendiga, amigo. Que esta historia bíblica pueda despertarte y pueda llamarte a la reflexión. Que necesitamos en estos tiempos oír la voz de Dios a través de la palabra de Dios, que es espíritu y que es vida y que quiere entrar en tu corazón. Que Dios te bendiga, amigo. Nos volvemos a reencontrar, Dios mediante, cuando Dios lo disponga. Bendiciones para todos los amigos.